Muy buenos días, tardes o noches, amigos, amigas y ustedes mis suscriptores, soy Pollofer. ¿Cómo están? Sí, por fin, el segundo capítulo de la serie SCP, esta vez con un SCP un tanto peculiar y desgraciadamente el único de este video, pues este SCP necesita mucha explicación, como podrán ya haber visto, hablo del SCP-035. Ahora les dejo, con el video, que espero lo disfruten. Ítem. SCP-035. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-035 debe ser contenido dentro de una caja de vidrio sellada herméticamente, no menor que 10 centímetros, 4 pulgadas, de grueso. Esta caja debe de ser contenida dentro de una habitación de acero blindado en todo momento. Las puertas deben tener triple bloqueo todo el tiempo, con la excepción de cuando personal autorizado entre o salga. Mínimo, 2 guardias armados deben de estar vigilando en todo momento. Los guardias deben permanecer fuera de la habitación siempre y no se les permite entrar a la habitación bajo ninguna circunstancia. Un psicólogo calificado debe permanecer en el recinto en todo momento. El personal de investigación no debe tocar a SCP-035 en ningún momento. SCP-035 debe ser movido a una nueva caja sellada cada 2 semanas. La caja anterior debe ser colocada dentro de SCP-101, debido a que no muestra reacciones adversas a la corrupción de SCP-035. Cualquiera que entre en contacto con SCP-035 cuando está poseyendo a un huésped debe de recibir evaluación psicológica inmediata. Descripción. SCP-035 parece ser una máscara cómica blanca de porcelana, aunque, algunas veces, cambiará a una mueca de tragedia. En estos casos, todas las grabaciones visuales existentes, como fotografías, cintas de vídeo, e incluso ilustraciones, de SCP-035 automáticamente cambian para reflejar su nueva apariencia. Un líquido viscoso altamente corrosivo y degenerativo gotea constantemente de los agujeros de los ojos y la boca de SCP-035. Cualquier cosa que entre en contacto con esta sustancia lentamente se degenera por un periodo de tiempo, dependiendo del material, hasta que se derrite por completo en un charco del contaminante original. El vidrio parece reaccionar más lentamente a los efectos del ítem, por consiguiente fue elegido como el material de construcción del contenedor inmediato. Organismos vivos que entren en contacto con la sustancia reaccionan de la misma manera, sin forma de recuperación. El origen de la sustancia es desconocido. El líquido es solamente visible desde el frente, y no emerge o es incluso visible desde el otro lado. Sujetos dentro de un rango de 1,5 a 2 metros, 5, 6 pies, de SCP-035, o en contacto visual con el SCP, experimentan un fuerte impulso de ponérsela. Cuando SCP-035 es colocada en el rostro de un individuo, un patrón alternativo de ondas cerebrales proveniente de SCP-035 se sobrepone a las del huésped, absorbiendo el cerebro causándole muerte cerebral al sujeto. El sujeto entonces pretende estar consciente mientras es controlado por SCP-035. Los cuerpos de los sujetos poseídos decaen a un ritmo altamente acelerado, eventualmente convirtiéndose en cuerpos momificados. Sin embargo, SCP-035 ha demostrado tener la habilidad de permanecer con control cognoscitivo de un cuerpo que está experimentando severo daño estructural, incluso si el cuerpo del sujeto literalmente decae al punto en el que el movimiento es técnicamente imposible. No se ha encontrado efecto alguno cuando es colocado en el rostro de un animal. Conversaciones con SCP-035 han descubierto que es informativo. Investigadores han aprendido numerosas cosas acerca de otros SCP y de la historia en general. SCP-035 dice haber estado en varios eventos trascendentales. SCP-035 demuestra una personalidad altamente inteligente y carismática, siendo amigable y adulador con todos aquellos que hablan con él. SCP-035 ha puntuado el 99% en todas las pruebas de aptitud e inteligencia, y parece tener una memoria fotográfica. No obstante, análisis psicológicos han descubierto que SCP-035 posee una naturaleza altamente manipuladora, capaz de manipular repentinamente y causar profundos cambios al estado psicológico del entrevistador. SCP-035 ha demostrado ser altamente sádico, incitando a algunos a cometer suicidio y transformando a otros en criados casi inconscientes solo con persuasión lingüística.
SCP-035 ha declarado que tiene profundo conocimiento acerca de cómo trabaja la mente humana y que es capaz de cambiar la perspectiva de cualquiera si se le da suficiente tiempo. Adicional, SCP-035 fue encontrado en una cripta sellada en una casa abandonada en Venecia, en 18. Anexo 035-01. Se descubrió que SCP-035 es capaz de poseer cualquier cosa que tenga figura humanoide, incluyendo maniquís, cadáveres, y estatuas. SCP-035 también es capaz de llevar todo al movimiento, removiendo la necesidad de exponer sujetos vivos a SCP-035. Sin embargo, todo lo que posee inevitablemente decae sin movimiento. Anexo 035-02. SCP-035 ha facilitado un intento de escape, convenciendo a muchos de los trabajadores del equipo de investigación a auxiliarlo en su intento de liberarse. La rebelión falló. Todos los miembros que entraron en contacto con SCP-035 fueron eliminados, y fueron implementadas evaluaciones psiquiátricas obligatorias para todo el personal que entre en contacto con SCP-035. Anexo 035-03. Se ha determinado que SCP-035 tiene propiedades telepáticas, posea o no a un huésped, incluso penetrando al subconsciente de otros, y usando el conocimiento que encuentra para su beneficio. Se ha aconsejado precaución extrema al momento de elegir sujetos para conversar con SCP-035. Anexo 035-04. SCP-035 ha mostrado interés en otros SCPs, más en SCP-517 y SCP-682. El Doctor ha mostrado preocupación acerca de que SCP-035 se vincule con esos SCPs, sus propiedades regenerativas negarían la corrupción y le darían un huésped permanente. Anexo 035-05. Luego de varios intentos fallidos de escape, y de revisar la grabación de los incidentes de SCP-035, el Alto Comando ha ordenado que sea permanentemente sellada y ha sido prohibido que le sea permitido tener más huéspedes. Mucho personal protestó en contra de esto, con algunos incluso estallando en violencia. Como resultado inmediato, todo el personal que entró en contacto con SCP-035 fue eliminado. De cara al futuro, todo el personal que entre en contacto con SCP-035 debe ser rotado frecuentemente, y el contacto debe ser limitado y lo más mínimo posible incluso en su estado inactivo. Apéndice 035-06. Personal cercano a un radio de 10 metros de SCP-035 han reportado malestar, declarando que pueden escuchar un susurro inteligible. Muchos otros han sufrido de severas migrañas. El objeto ha sido monitoreado, pero no hay cambios en su conducta inactiva, y ningún sonido ha sido grabado. La moción de reinstaurar los privilegios de poseer huéspedes de SCP-035 ha sido traída de nuevo, solo si es colocada en una base temporal para descubrir nuevos cambios en el comportamiento del objeto. Denegada. Anexo 035-07. Los muros de la celda de contención de SCP-035 han comenzado repentinamente a secretar una sustancia negra. Pruebas en la sustancia han revelado que se trata de sangre humana, aunque se encontraba altamente contaminada con extraños y desconocidos agentes. La sustancia es corrosiva, teniendo un pH de 4, 5, y una exposición prolongada a los muros ha probado ser perjudicial para la integridad estructural de los muros. Notablemente, parece ser que forma patrones en los muros. Varios segmentos parecen ser párrafos escritos en varios idiomas, incluyendo italiano, latín, griego, y sánscrito. La traducción se encuentra pendiente. Otros segmentos parecen ser diagramas describiendo rituales de sacrificio y mutilación, casi siempre para el beneficio arcano de la persona que lo lleva a cabo. Varios miembros del equipo de trabajo entraron en shock al notar que todos los sacrificios tenían un extraño parecido a mucho del personal y sus seres queridos, casi siempre en posiciones contradictorias. Los investigadores que se encontraban en la habitación examinando esos patrones han reportado el escuchar susurros poco audibles y risas enervantes en intervalos irregulares. El personal que se encuentra trabajando diariamente cerca de la unidad de contención de SCP-035 ha sufrido severo daño moral, con una alta tasa de suicidios en los trabajadores de esa área, haya tenido o no contacto con SCP-035. El único cambio en la conducta inactiva de SCP-035 es con respecto a la caja de vidrio en la que está contenido. La degradación de la caja se ha acelerado a un ritmo elevado, tanto que el vidrio ocasionalmente se romperá, causando una amplia dispersión del contaminante de SCP-035.
Esto parece ocurrir en los más inoportunos momentos, resultando en 6 víctimas y 3 decesos de investigadores y equipo de limpieza. Anexo 035-08. En vista de los suicidios / homicidios masivos de los miembros del equipo de investigación encargados de traducir los pasajes que fueron recolectados de la celda de contención de SCP-035, el daño moral en el área, y la pérdida general del equipo que trató con SCP-035 de manera mortal o por locura, se ha decidido recubrir el interior y el exterior de los muros de la celda de contención con SCP-148, que ha demostrado lograr la contención de SCP-132, ver documento 132-01, con el fin de esperar que bloquee los altos niveles de negatividad que son emitidos por SCP-035. Anexo 035-09. El uso de SCP-148 ha funcionado bien, causando que los rangos de suicidios y la moral regresen a los rangos a los que se encontraban antes de SCP-035. No obstante, el material parece facilitar la negatividad dentro de la celda, causando un efecto invernadero dentro. Personal dentro de la celda ha reportado sentir un pesado sentimiento de pavor, aprensión, ira, y depresión en general. También han escuchado un constante, cerca de lo inaudible, susurro inmediatamente después de entrar. Una estancia prolongada causa severas migrañas, tendencias suicidas, fuertes hemorragias de los vasos sanguíneos alrededor de los ojos y dentro de la boca y nariz, hostilidad hacia otros, y el susurro aumenta a niveles casi ensordecedores, interrumpido por una constante risa burlona. Exposición de más de 3 horas inevitablemente resulta en el sujeto cayendo en una profunda psicosis, tratando de lastimarse él mismo e incluso a otros. La mayoría hablaba en latín y en griego, a pesar del hecho de que muchos no sabían previamente cómo hablar los lenguajes mencionados. La presencia de sangre en las palabras y en los diagramas ha incrementado desproporcionadamente, los muros han comenzado a llenarse desordenadamente, y las formaciones comienzan a sobreponerse unas con otras. Se ha descubierto que la substancia es difícil de limpiar, e incluso más corrosiva que la original que fue grabada, con un pH de aproximadamente 2,4. Estimación general calcula una esperanza de vida de 2 meses a los muros antes de que necesiten ser reemplazados. Se está volviendo gradualmente más y más difícil contener a SCP-035, y el debate para reinstaurar sus privilegios de poseer huéspedes ha salido de nuevo a la luz. Denegado. Anexo 035-10. Los muros, el techo y el piso de la celda de contención de SCP-035 están ahora completamente saturados con sangre. Todo el personal que entre y proteja el área debe vestir trajes hazmat. Esfuerzos de limpieza constante han sido instaurados. Anexo 035-11. La magnitud, intensidad y recurrencia del fenómeno que ocurre con la celda de contención de SCP-035 han incrementado a un grado alarmante. Se sabe que la puerta de la celda permanece cerrada mientras hay personal adentro, y es imposible que se abra por un período de tiempo. Los accesorios forman uno de los más largos charcos de sangre y algunas veces tratan de atrapar o lastimar al personal cerca de ellos. Apariciones borrosas han comenzado a aparecer cerca del equipo de trabajo. Los aparatos electrónicos no funcionan dentro de la celda, y la luz no puede ser encendida, a pesar de que no hay alguna razón física que impida que no funcionen, forzando a aquellos que entran a no usar fuentes de luz eléctricas. Las medidas de limpieza no parecen tener efectos perceptibles en la celda, y los muros comienzan a degradarse a un ritmo muy acelerado, forzando a que sean reemplazados en una semana en el mejor de los casos, aunque la sangre hace que sea casi imposible el correcto reemplazo de este. Es posible que SCP-035 tenga que ser movido a una nueva celda, con la antigua siendo sellada y desacoplada de las instalaciones.